Muy buenos días chicos, les mando un gran saludo de parte de su profe Mr. Víctor. Vamos en la clase de hoy a hacer la solución de la página 57 de la secuencia 19 que vimos en la clase de ayer sobre la relación de orden de los fraccionarios. Entonces, comenzando por el punto 1 literal B, teníamos que ubicar en la recta numérica estas tres fracciones, 3 octavos, un cuarto, 6 octavos. Entonces, ¿qué fue lo que hice primero? Recuerden que yo les dije que había que aprovechar la cuadrícula de nuestro cuaderno para saber y tener la plena certeza de que las divisiones que estábamos haciendo eran exactas y estaban pues espaciadas en la misma distancia, porque recordemos que cuando representamos fraccionarios, ya sea con tortas, con cuadrados, con rectángulos o incluso en la recta numérica, cuando hacemos las partes, cuando partimos la unidad, tienen que ser en partes iguales. Entonces, al utilizar la cuadrícula, nos aseguramos que cada una de esas partes miden exactamente lo mismo, cubren exactamente el mismo espacio y con eso podemos estar seguros de que estamos representando bien la fracción. Como se pueden dar cuenta, aquí he utilizado líneas rojas y líneas negras más delgaditas comparadas con las de los extremos del 0 al 1 para hacer las divisiones correspondientes. Como se podrán haber dado cuenta, las líneas rojas representan las divisiones para un cuarto. ¿Por qué? Porque recuerde que el denominador me dice cuartas partes, lo tengo que dividir. Entonces quiere decir que el 4 me está diciendo que la unidad, es decir, lo que va desde el 0 hasta el 1, lo debo partir en 4 partes. Y si yo tomo las divisiones solamente las rojas, ignorando por un momento las negras delgaditas que están aquí adentro, nos daremos cuenta que la unidad está dividida en 4 partes iguales. Desde 0 hasta esta primera línea hay una parte, desde aquí hasta aquí hay otra parte, desde esta línea roja hasta la siguiente línea roja está la tercera parte y desde la línea roja hasta llegar al 1 está la cuarta parte. Recuerden olvidar por un momento estas líneas negras, hagan de cuenta que por ahora no están, así por ejemplo, para que vean con más claridad las 4 partes. Enlace borrado por un momento para que se den cuenta las 4 divisiones que se ven ahí desde el 0 hasta el 1, dejando solo las líneas rojas. Por lo tanto, es muy sencillo ver que un cuarto corresponde a la primera parte, porque estoy tomando una de las 4, entonces la primera parte sería esta. Por ahí viene el desarrollo de la clase que un chico estaba haciendo que las tres fueran homogéneas. Eso también está muy bien porque con eso nos podemos ubicar más fácil en la recta numérica teniendo siempre en común el mismo denominador. En este caso, aunque no estuvo mal eso, pues convenientemente en este ejercicio, solamente en este ejercicio muy particular, vemos que el 4 y el 8 son múltiplos, que el 8 es múltiplo del 4. Al ser el 8 múltiplo del 4, pues podemos hacer las divisiones, todas las divisiones por 8 y como 4 se puede y como 8 se puede dividir en 4, pues coinciden con las divisiones del 4 también. Por lo tanto, pues no era necesario hacer la conversión a versiones homogéneas. Vemos que aquí en la misma recta numérica podemos ubicar tanto un cuarto como 3 octavos como 6 octavos. Voy a volverme nuevamente para dejar las líneas negras. Entonces, siguiendo esa lógica, pasamos entonces a mirar el del 3 octavos. 3 octavos quiere decir que la unidad la divido en 8 partes. Ahora sí, tomando en cuenta tanto las rojas como las negras, vemos que hay 8 divisiones iguales desde el 0 hasta el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tomando en cuenta las líneas rojas también, porque como les dije anteriormente, al ser 4, un divisor de 8, pues coincide justo con las divisiones del 8 también. Entonces vemos que 3 octavos significa que he tomado 3 de las 8 partes. Aquí están las 3, 1, 2 y 3. Y finalmente 6 octavos que tomo 6 de las 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las 8 partes. Y con eso pues listo, hemos representado los tres números en la recta numérica. Como lo vimos en nuestra explicación, recuerden que el número más grande o la fracción más grande es aquella que está ubicada más a la derecha del todo. Entonces, teniendo en cuenta estas tres fracciones, la que está más a la derecha, como pueden ver, es la de 6 octavos, por lo tanto la de 6 octavos es la más grande, y la que está más a la izquierda sería la más pequeña, que sería un cuarto, que está aquí. Y finalmente, pues la que está en medio no es ni la más grande ni ni la más pequeña, es 3 octavos, que está acá, entre el un cuarto y el 6 octavos. Importante tener en cuenta este ejemplo, porque vemos que al ubicar las fracciones en la recta numérica podemos identificar cuál queda en medio de cuál. De pronto no es tan evidente solo viendo los números.
Pasamos ahora al literal D del punto 2, que consistía en completar acá los espacios en blanco dependiendo de la frase que me están diciendo. Acá me están diciendo que básicamente debo hallar una fracción que esté entre estas dos de acá. Aquí pues estaría el valor de esa fracción y el por qué pues ya lo vamos a ver. Aquí lo importante, chicos, es observar que un décimo y 7/5 no son fracciones homogéneas, por lo que me queda complicado a simple vista o de primera mano de decir quién es más grande que quién. Y por qué es importante encontrar quién es más grande que quién, porque si yo no sé cuál va primero y cuál va después, pues no sabré cuál podría ir en medio. Por lo tanto, nuestro primer paso para solucionar este problema es volverlas homogéneas, hacer que las dos tengan el mismo denominador. Y para eso, recordando la explicación, es que lo primero que debemos hacer es tomar sus denominadores y hallar el MSM. En este caso, el MSM es muy sencillo de hallar. Ustedes pueden pues colocar el 5 y el 10 al lado, pasar la línea vertical y hacer el MSM, pero no es necesario porque recuerden que una de las propiedades del MSM es que cuando uno de los números es múltiplo del otro, el MSM pues sería el mayor, en este caso 10. Ustedes pueden comprobarlo, los que lo hicieron, y se van a dar cuenta que sí, efectivamente el MSM es 10, sin necesidad de realizarlo como tal. Repito, porque 10 es múltiplo de 5. Entonces, al ser uno múltiplo del otro, escojo el mayor, que es 10. Entonces, teniendo en cuenta que el MSM es 10, vamos a convertir en equivalente, en una fracción equivalente 7/5. Un décimo no es necesario convertirla porque ya tienen el 10 en el denominador. La idea es que ambos tengan el 10 porque el MSM es 10, pero como un décimo ya tiene el 10, pues ese no la vamos a convertir, ya queda quietica. La que vamos a convertir o la que vamos a simplificar en este caso sería 7/5, cuyo denominador es 5 y necesito que sea 10. Entonces aquí he hecho el desarrollo y tengo aquí 7/5. Vemos entonces que tengo que buscar un número que multiplicado por 5 me dé 10 para que su denominador se convierta en 10. Pues muy sencillo, si multiplico por 2 se convierte en 10 y como el 5 lo multipliqué por 2, ese mismo número lo tengo que multiplicar arriba porque recuerden que la simplificación es multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Y vemos entonces que 7 por 2 es 14, entonces 7/5. La conclusión acá en este pequeño paso es que 7/5 es equivalente a 10/4. Esas dos fracciones representan la misma parte del todo. Ahora, ya teniendo esta fracción equivalente puedo comparar un décimo y 10/4. Recuerden que para comparar fracciones homogéneas lo único que tengo que hacer es observar su numerador porque los denominadores son el mismo. Vemos entonces que 1 es más pequeño que 14, por lo tanto un décimo es más pequeño que 10/14, que fue lo que puse aquí abajo. Por eso es que he puesto esta línea de acá. Un décimo es más pequeño o es menor que 10/14. Teniendo eso muy claro, ahora sí ya puedo decir, pues una fracción que esté en medio de estas dos, simplemente es buscar una que sea más grande que un décimo, pero al mismo tiempo más pequeña que 14 décimos, para que quede en medio de las dos. ¿Por qué en medio de las dos? Porque acá me están diciendo que tiene que ser esta fracción, tiene que ser mayor que un décimo, pero al mismo tiempo tiene que ser menor que 7/5. Ya con eso en mente, pues entonces puedo decir con plena seguridad que, bueno, entre un décimo y 14 décimos, sabemos por definición que en medio de dos números siempre hay infinitos números, en medio de números racionales, en este caso racionales, siempre hay infinitos números, no hay infinitas posibilidades de números que hay entre un décimo y 14 décimos. Y no solamente sería simplemente tomar los enteros que hay de entre 1 y 14, porque podríamos representar con otra fracción diferente, con diferente denominador, siempre y cuando pues esté ubicada en medio de estos dos. En este caso, por tomar un ejemplo, yo he cogido 3 décimos. 3 décimos estoy totalmente seguro de que es más grande que un décimo y al mismo tiempo también estoy seguro que es más grande, que es más pequeño, perdón, que 14 décimos. Por lo tanto, con eso hemos respondido nuestro literal D. Para resumir, aquí sería entonces la fracción 3 décimos es mayor que un décimo y menor que 7/5 porque 3 décimos pues tiene un numerador mayor que un décimo, entonces ahí ya estoy diciendo que es mayor, y es menor que 7/5, pues para compararlo con 7/5, que vendría siendo 14 décimos, pues el 3 es más pequeño que 14 y por lo tanto entonces es menor que 7/5. Y ya con eso pues terminaríamos nuestro ejercicio.
Ahora pasamos entonces al punto 3, literal C. Recuerden que lo expliqué ayer durante la clase en vivo. La idea era seguir los pasos para el ejemplo que nos mostraron ahí, pero aplicándolo para este caso que sería 13 novenos. Entonces voy a ir leyendo los pasos y los voy a ir adaptando a nuestro ejercicio para comprender cómo es su realización. Entonces acá ya tengo previamente preparado algunos de los primeros pasos, que es trazar la recta numérica y bueno, ya miraremos. Paso aquí entonces al enunciado. El enunciado me dice, el primer paso me dice que dividir el segmento determinado entre 0 y 1 en 4 partes iguales. Importante, aquí lo hemos hecho así porque el ejercicio que hay que hacer me decía que ubicar 9 cuartos, pero en este caso estamos ubicando 13 novenos y hay que identificar qué cosas de las que dice este paso aplica y cuáles no. En este caso el 4 lo estamos usando porque es 9 cuartos y me está diciendo que debo partir en cuarto partes la unidad. En este caso, como es 13 novenos, ya no debo partir en 4 partes la unidad, sino en 9 partes. Por eso es que podemos ver aquí que entre el 0 y el 1 hay 9 divisiones. Las podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 divisiones entre 0 y 1. Hemos cumplido nuestro paso número 1. El paso número 2 sería, como la fracción es impropia, en este caso también es impropia. Recuerden que las fracciones impropias son aquellas cuyo denominador es más grande que el denominador y por lo tanto es más grande que la unidad. Entonces aquí completaríamos de la siguiente manera: como la fracción es impropia, divide el siguiente segmento, es decir, entre 1 y 2 en 4 partes iguales para obtener 8 partes iguales. ¿Qué cambiaría en nuestro ejemplo? Aquí pues todo igual hasta aquí, hasta donde dice 1 y 2, pero acá debemos decir en 9 partes iguales para obtener 18 partes iguales, no 8, sino 18. ¿Por qué 18? Aquí primero entendamos por qué 8. ¿Por qué 8? Porque si tenemos las 4 partes que hay desde el 0 hasta el 1, más las 4 partes que hay desde el 1 hasta el 2, pues tendríamos 8 partes en total. Para nuestro caso serían las 9 partes desde el 0 hasta el 1, más las otras 9 partes desde el 1 hasta el 2, me daría en total 18 partes iguales. Por lo tanto, en nuestro ejercicio, el enunciado del paso número 2 quedaría exactamente igual, excepto que aquí donde dice en 4 partes sería en 9 partes iguales para obtener 18 partes iguales. Importante, chicos, que en la corrección ustedes adapten también estos puntos con los valores que yo les estoy diciendo. Si no lo hicieron, pues entonces escríbanlo en la corrección. Pasamos entonces aquí al siguiente paso, que es dividir en 9 partes iguales el 1, del 1 hasta el 2. Vemos nuevamente, como ustedes pueden observar ahí, que está dividido en 9 partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partes iguales. Vemos ahora que lo que debería hacer supuestamente sería hacer lo mismo entre el 2 y el 3, pero eso solamente lo haré si no me alcanzan el número de partes para completar nuestro fraccionario. Vemos que 13 novenos significa que tengo que tomar 13 partes de las 9 que hay en una unidad. Como las 9 que hay en una unidad no me alcanza, pues tomaría las siguientes hasta completar el 13. Veamos el siguiente paso a ver si es necesario. En este caso pues no sería necesario porque pues 13 no sobrepasa las 18, pues no tengo que seguir dividiendo del 2 al 3, pero si sobrepasa la 18, pues entonces tendría que continuar dividiendo entre el 2 y el 3, y si sobrepasara 27, que serían las 9 partes del siguiente, 9 por 3, 27, pues entonces tendría que dividir entre el 3 y el 4 y así sucesivamente. Veamos que el tercer paso que dice acá. Acá, como dice, como se necesitan 9 partes iguales, se divide el siguiente segmento. Vemos en este ejemplo que las dos primeras unidades me suman 8, pero se necesitan 9. Por lo tanto, en el tercer paso es necesario que la dividir entre el 2 y el 3, 9 partes más, porque necesitamos sobrepasar las 8 que ya obtuve. En nuestro caso, con las dos primeras divisiones, con las divisiones desde el 0 hasta el 1, desde el 1 hasta el 2, ya hemos cubierto el total de partes que tenemos que tomar. Entonces, para nuestro ejercicio del literal C, este paso número 3 no lo necesito. Ya con el paso número 3 es suficiente. O sea, bueno, no necesito de este paso número 3 las divisiones entre el 2 y el 3. Pero aquí sí ya necesitaría, aquí lo que me haría falta más bien sería ubicar finalmente las 18, las 13 partes. Aquí no serían las 9 partes, sino sería finalmente tomar las 13 partes de las
18, aquí recuerden que son 18 porque las 9 de la primera parte con las 9 de la segunda me da 18, y ubicar la fracción ya no 9 cuartos, sino 13 novenos en la recta y vemos la figura. Entonces aquí pasamos a la figura, entonces tomamos las 13, 9 de la primera parte, ¿cuántas necesito más para completar el 13? Sigo contando, 10, 11, 12 y 13. Quiere decir que 13 novenos estaría ubicado acá en la cuarta rayita que me representa 9 más 4, que es 13. Miren, 1, 2, 3 y 4. 9 más 4 sería 13. Entonces en esta cuarta rayita estaría ubicado 13 novenos. Voy a colocarlo acá con una flecha para no volver a escribir la fracción y estaría aquí, no en la primera, no en la segunda, no en la tercera, en la cuarta rayita. Vamos a hacerla un poquitico más gruesa y ahí estaría ubicada nuestra fracción y con eso pues terminamos nuestro ejercicio. Ya si quieren ustedes ahí en el cuaderno pueden colorear aquí todas las partes que tomaron hasta llegar a 13 novenos, les quedaría más bonito, o pues escribirlo ahí encima y agregarle aquí un puntico en donde estaría ubicado el 13 novenos y ya con eso terminamos nuestro ejercicio y la solución de la página de los ejercicios de la página que estábamos viendo ayer. Con eso entonces me despido, les mando un abrazo y que Dios les bendiga. Recuerden que deben enviar la corrección, ojalá dentro del mismo horario de clase. Si se les presenta algún inconveniente que justifique, obviamente, pues no hay problema, pueden enviarlo al final del día. He decidido en esta ocasión, de ahora en adelante, que les voy a dar siempre el día completo. Les voy a dar el día completo sin mandarles ningún tipo de penalización por entregar fuera de la hora de clase, pero entonces para motivar a aquellos que trabajan más rápido y que son muy juiciosos, les voy a dar puntos extras que luego lo podemos aplicar en los quizzes si me entregan dentro del horario de clase. Si me entregan dentro del horario de clase, entonces les voy a regalar punticos para los quizzes que hagamos durante el periodo. Y pues si no puedes entregar durante el horario de clase, pues no te preocupes, no te voy a bajar nota, no pasa nada, pues sigues teniendo tu nota sobre 100 y lo entregas a la hora que puedas. Teniendo eso en mente, pues ahora sí ya me despido, les mando un abrazo y nos vemos en nuestra próxima clase.